Como recordáis, en el día de ayer estuvimos viendo el unboxing del Samsung Galaxy A51 y hoy toca el de el del A71, que también lo he recibido. Y bueno, en este vídeo pues como siempre vais a ver tanto el unboxing como mis primeras impresiones, porque bueno, ya he estado tratándolo un poco y os puedo comentar alguna cosilla, y por supuesto voy a intentar comparar ambos dispositivos en cuanto me sea posible. Obviamente primero voy a probar cada uno por separado y voy a hacer sus reviews, pero como digo, intentaré comparar ambos. Pero bueno, el caso, en este vídeo vamos a ver el unboxing de este teléfono y también pues mis primeras impresiones con él. Así que nada, dicho esto, entra luego y comenzamos. Pues nada, aquí lo estáis viendo, ya tengo preparada la caja del Samsung Galaxy A71 para hacerle el unboxing, y si visteis precisamente el vídeo de ayer que subí, que hicimos el unboxing al A51, veis que prácticamente la caja es casi igual. Obviamente es un poquito más grande porque el teléfono también es un poquito más grande, pero bueno, sí es verdad que dentro vais a ver cosas diferentes. De hecho, lo primero que vemos es el teléfono, que lo vamos a dejar a un lado, y vamos a comenzar con las cosas diferentes y sobre todo súper interesantes, que como veis, vamos a acercar la cámara para que veáis que tenemos aquí un cargador que en este caso es de carga rápida de hasta 25 vatios, una carga bastante rápida, sobre todo en este rango de precio, creo que no está nada mal. Y una cosa curiosa es que, como veis, aquí tenemos USB tipo C, es decir, no tenemos USB tipo A tipo C, sino que tenemos carga directamente de USB tipo C a USB tipo C, que bueno, es un poquito más moderno, no sé si será mejor o peor, pero tenéis que tenerlo en cuenta también, sobre todo a la hora de tener que cargar vuestro dispositivo. Y obviamente vamos a tener también más cosas aquí. Obviamente vamos a tener el cable de USB tipo C a USB tipo C, que en este caso es un pelín más largo que el que teníamos en el A51, tampoco me parece especialmente relevante, eso sí. Y como veis también los auriculares son algo distintos, son unos auriculares, pues podríamos decir in-ear. Y bueno, ya digo que la calidad no es que vaya a ser ninguna pasada, pero sí que va a ser un pelín superior a los auriculares más básicos, entre comillas, que teníamos en el A51. Y bueno, aquí como podéis ver ya tenemos el Samsung Galaxy A71 sacado de la caja, y bueno, puede que os llame la atención que prácticamente podríamos decir que tenemos casi el mismo diseño, por no decir igual, al Samsung Galaxy A51. De hecho lo tengo por aquí al lado y veis que las partes traseras son prácticamente iguales. Eso sí, la única diferencia es que, como veis, el tamaño es un pelín más largo el Samsung Galaxy A71 que tenemos aquí en la derecha, y obviamente el color también es distinto, pero tenemos prácticamente también la misma paleta de colores. En este caso tenemos la unidad en blanca, pero también lo vamos a tener en plata, en negra y en el color azul que os he enseñado antes, que tenemos el A51. Y bueno, también una cosa interesante de comentar es que los materiales de construcción son exactamente los mismos que tenemos en el A51. Esta parte trasera, aunque parezca cristal, es completamente en plástico. Aquí, como veis, cuando tocamos pues se nota que es plástico y no es cristal. Y bueno, la verdad es que la construcción, como ya me pasaba en el A51, me parece que está bastante bien. A pesar de ser plástico, se nota que es un plástico de bastante buena calidad y sobre todo que se siente un móvil muy robusto. La pulsación de los botones también me gusta un montón, así que, como digo, me parece que tenemos un diseño de teléfono pues muy buena. Y aquí en la parte inferior, como veis, también tenemos exactamente la misma configuración que teníamos en el A51, jack de 3,5, USB tipo C, y también tenemos por aquí el micrófono y el altavoz, que en este caso el altavoz no va a ser estéreo, simplemente va a ser este altavoz. Ya sabéis las desventajas que tiene y sobre todo que la calidad tampoco va a ser ninguna pasada, sobre todo por el rango de precio que estamos hablando. Y aquí por la parte frontal sí que tenemos una de las curiosidades que me ha llamado una barbaridad la atención en este Samsung Galaxy A71. Ya visteis en el unboxing de ayer del A51 que el agujero, es decir, el agujerito que tenemos en la cámara frontal, no teníamos un reborde negro alrededor. De hecho lo voy a poner al lado para que lo podáis ver un poquito más de cerca. Y como veis, en el Samsung Galaxy A51 no tenemos ese reborde negro, no sé si se podrá ver o no. Pero bueno, sinceramente me parece que es un detalle que parece bueno, que el A51 es un poquito más de gama alta. Pues en este caso Samsung ha decidido poner este pequeño bisel alrededor de la cámara, si lo queréis ver más de cerca para que lo tengáis en cuenta. Pero como digo, es un detalle muy de pormenor, pero bueno, está ahí y quería comentarlo. Eso sí, en este A71 la pantalla es un pelín más grande que lo que encontramos en el A51. Vamos a tener 6,7 pulgadas de diagonal, Full HD Plus también, y obviamente tecnología Super AMOLED. Además también contamos con el sensor de huellas que está directamente integrado en la pantalla, que lo he podido probar poquito, pero bueno, la verdad es que el funcionamiento no me está convenciendo demasiado. Como veis, falla algunas veces, no me gusta demasiado. También tenemos el tema del reconocimiento facial, que sí es verdad que con buena luz funciona muy bien, pero como digo, los sistemas de reconocimiento no creo que sean del todo adecuados. Y aquí tenéis uno de los detalles que más me gustan de estos nuevos teléfonos de Samsung de gama media, es que tenemos la Dual SIM y también vamos a tener la micro SD todo a la misma vez. Es decir, no vais a tener que utilizar una nano SIM y la micro SD, no, lo podéis utilizar
toda la vez y es una cosa que me gusta bastante. Y también es decir que la micro SD en este caso es de almacenamiento hasta 512 GB, así que bueno, en cuanto a almacenamiento, contando con los 128 que ya tenemos en el propio teléfono, creo que no vamos a tener ningún problema. Y bueno, aquí como podéis ver estoy jugando al Super Mario Run, que es verdad que no es que sea el juego más potente del mundo, pero bueno, sí que me sirve para hablar de la potencia de este teléfono. Y en este caso tenemos buenas noticias para todas las personas que sean reticentes a los procesadores tanto de Samsung o incluso a los de Huawei, a los Kirin. En este caso vamos a tener procesador de Qualcomm, así que estáis de enhorabuena para toda esta gente bueno, que seáis un poco reticentes. Vamos a tener el Snapdragon 730, un procesador que está muy bien. Además también va a venir acompañado de 6 GB de RAM, como veis el funcionamiento es muy bueno e incluso me ha gustado mucho que la optimización del sistema es bastante mejor que lo que encontramos por ejemplo en el A51 que ya pudisteis ver ayer. Como digo, también tenemos cosas interesantes como 128 GB de memoria interna, ya he dicho antes que ampliables con tarjetas micro SD. Así que en este sentido no vais a tener problemas tanto de almacenamiento como de potencia. Creo que este teléfono os va a dar un rendimiento muy bueno, aunque eso sí, hay que probarlo a fondo para corroborar todo esto. Venga, os sigo contando más cosas interesantes y vamos a hablar de la batería, en este caso, que también sube su amperaje, obviamente al ser el teléfono un poquito más grande. Tenemos 4500 mAh, que me parece una muy buena cifra, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño del panel, la resolución y que tampoco tenemos esa tasa de refresco de 120 o de 90 Hz. En este sentido, pues creo que va a funcionar muy bien. Y además, como ya dije también en el teléfono de ayer, que también era Samsung, tenemos la opción de seleccionar si queremos la carga rápida o no, que a mí me parece que esto está genial. Y obviamente ya os he dicho antes que tenemos carga rápida, eso sí, por cable de 25 vatios. Además, el cargador, como habéis visto antes, viene directamente integrado en la caja. Y bueno, sé que muchos de vosotros os estaréis imaginando que tenemos One UI 2.0 corriendo por encima de Android 10. Y bueno, como digo, esta capa no la había yo probado mucho y la verdad es que no está nada mal, funciona súper bien, sobre todo en este A71 creo que está bastante mejor optimizada que lo que encontrábamos en el A51. Tenemos aquí en la parte izquierda todo el tema de Bixby, que es totalmente personalizable. Como digo, la capa me parece muy buena, me parece muy personalizable y por supuesto también tenemos el clásico modo oscuro. Y ya para ir finalizando con este vídeo vamos a hablar de la configuración de las cámaras, que como podéis ver el módulo, pues podríamos decir perfectamente que se trataría de una 51, pues no, como digo la configuración es prácticamente la misma, pero en este caso estamos delante de la 71 y vamos a tener un sensor principal de 64 megapíxeles con apertura f1.8, que es considerablemente mejor que el sensor principal de la 51, además también le va a acompañar otros 3 sensores que van a ser un sensor macro de 5 megapíxeles con apertura f2.4, 12 megapíxeles también en sensor gran angular con apertura f2.2 y por último también mantenemos ese sensor de profundidad que es de 5 megapíxeles con f2.2. Y en la parte delantera, como ya sabéis, tenemos este pequeño agujero en pantalla que también va a ser una cámara de 32 megapíxeles con apertura f2.2. Creo que es el mismo sensor, exactamente el mismo que en el caso de la 51. Y ya lo dije ayer, me parece que esta cámara frontal sí que va a ser bastante buena. Veremos a ver la calidad de las traseras. Pero bueno, como digo, tiene muy buena pinta. Y como ya hemos estado comentando, esta es la aplicación que vamos a utilizar en cuanto a interfaz para este Galaxy A71 y ya lo dije ayer, algunas cosas que no me gustan son esta velocidad que tenemos, por ejemplo, para pasar del sensor angular al sensor gran angular. También tenemos algunas cosillas interesantes, como que en la configuración del vídeo vamos a ver que tenemos tanto 4K para la cámara trasera, como veis por aquí lo podemos seleccionar, como también 4K para la parte delantera, que aquí también lo podemos seleccionar. Así que como digo, en cuanto a estabilización y todo, creo que va a estar bastante bien. Eso sí, como veis aquí, no vamos a poder estabilizar el vídeo digitalmente cuando utilizamos esta resolución 4K. Una pequeña pega, pero bueno, sí que tenemos otras cosas interesantes, como también aquí el modo noche, incluso el modo macro, modo pro, no sé, un montón de cosillas interesantes que esto obviamente, hasta que no lo pruebe a fondo, pues no voy a poder contar más. Y nada, por mi parte esto es todo lo que os puedo comentar de este nuevo Samsung Galaxy A71. Como podéis ver en estas primeras impresiones, un teléfono súper interesante, creo que es un teléfono súper equilibrado y más teniendo en cuenta que el teléfono está por alrededor de unos 400 euros, lo he podido ver entre 390, 380 más o menos, y como digo tiene una configuración bastante buena con 6 GB de RAM, 128, el tema de la micro SD, con una configuración de cámara muy buena y también la pantalla que habéis visto que me gusta una barbaridad. Y como digo, por ahora esto es lo que os puedo comentar, voy a intentar probarlo lo más rápido posible, me imagino que si no para la semana que viene, para la siguiente ya
ya tenéis en análisis y también lo voy a intentar comparar con el A51 para que veáis si merece la pena este o si merece la pena el otro, por eso, bueno, con esos 100 euros de diferencia más o menos que hay entre los dos dispositivos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis que nos vemos mañana en próximos vídeos aquí en este canal. Así que nada, un saludo.